Primero que nada, déjenme decirles que lo que yo les voy a mostrar no es un trabajo personal. Nosotros tenemos una red muy grande que llamamos el Grupo de Trabajo en Cisticercosis en el Perú, y este grupo involucra médicos, biólogos, veterinarios, bioquímicos, salubristas. Tenemos laboratorios de desarrollo donde se están probando nuevos diagnósticos, nuevos antígenos, inclusive identificando nuevos epítopos que pudieran ser de uso. Tenemos un lugar de campo en Tumbes donde hacemos las pruebas de control y eliminación. Trabajamos con la Facultad de Veterinaria de otra universidad de San Marcos, donde hacemos experimentos en animales, incluyendo tratamientos, pruebas de vacuna, mediciones de inflamación, etc. Y aquí en el Instituto de Neurología hacemos la parte de diagnóstico de cisticercosis humana y estudios clínicos. Bueno, habiendo dicho eso, déjenme ver cómo paso esto. Next. Ajá. Ustedes deben ser familiares con que cada vez que alguien habla de una enfermedad, siempre presenta una diapositiva que dice que esa enfermedad es más importante que las otras. Esta es la diapositiva de la cisticercosis. En realidad, los países pobres tienen más epilepsia que los países desarrollados por múltiples razones. Problemas durante el parto, más violencia, más trauma, más accidentes, infecciones. Y dentro de todas estas causas, la cisticercosis es el contributor más grande a la diferencia que hay en epilepsia en países en desarrollo y en países ricos. El 30% de todas las epilepsias parece ser directamente atribuible a la cisticercosis, donde sea que la cisticercosis es endémica. Y la cisticercosis es endémica en casi todos los países pobres, con excepción de los países puramente musulmanes. Por una razón muy simple: el cerdo es un animal que es muy fácil de criar y el campesino no tiene que invertir en criar el cerdo. El cerdo va a buscarse su comida y va a crecer solo. El problema es que cuando el cerdo se busca su comida, va a encontrar desagües con heces humanas, y por una razón fisiológica, el cerdo nace con muy bajas reservas de hierro. El cerdo tiene una pica congénita, entonces va a ir y va a comer deposiciones, con lo cual cierra el ciclo de la enfermedad. Esto es para mostrarles que en el Perú la endemicidad está marcadamente centrada en las partes de sierra, pero yo no sé si ven el cursor, estas partes de la costa y de la selva norte se vuelven endémicas porque hay carreteras de transmisión que traen la endemicidad hacia las zonas vecinas. Entonces, cuando el cerdo come heces, se cierra este ciclo, que es un ciclo típico de los parásitos complejos, donde hay un hospedero definitivo, que es en este caso el humano, solo el humano, que alberga el gusano en el intestino, y un hospedero intermediario, que es el cerdo, que alberga las larvas. Se han descrito cisticercosis en perros, en osos, pero no parecen jugar un rol importante en la transmisión. La transmisión es básicamente humano-cerdo. Y todo estaría bien si, como en el caso de la Taenia saginata, el humano no pudiera tener cisticercosis. Pero lamentablemente en Taenia solium el humano puede tener cisticercosis, puede comportarse como un hospedero intermediario. Entonces, al igual que el cerdo, ingiere huevecitos en las heces por contaminación fecal microscópica y se vuelve el hospedero intermediario con la larva. Una rápida mirada a algunas fotos. El pedazo de abajo que ustedes ven es un pedazo de carne de cerdo muy contaminada. El de arriba es otro animal que se le dio tratamiento. Aquí ya ustedes ven los quistes ya sacados y limpios para la foto. Ven que cada quistecito en realidad es una bolsita de membrana parasitaria llena de líquido con un punto blanco en el interior, que es la cabeza de la Taenia. Entonces, cuando uno se come un pedazo de carne de cerdo con quistes, lo que va a ocurrir es que esta cabeza de la Taenia se va a soltar en el intestino y a partir de anclándose con sus ganchos y los chupones que tiene, va a desarrollar un gusano. Y en el caso de los cestos, el gusano se desarrolla a partir del cuello.
y va produciendo estas piezas pequeñas, llaman proglótidos, que van desarrollándose acá en la parte del cuello del gusano, y conforme van madurando, los proglótidos más viejos se van yendo al final del gusano, y son proglótidos ya maduros, con todo su aparato genital maduro, y al final del gusano se encuentran algunos proglótidos grávidos, que son básicamente ocupados por, todo el proglótido está ocupado por el útero del gusano, y en un proglótido grávido hay entre 30 y 50 mil huevecitos, cada uno de los cuales se podría convertir en un quiste. Aquí hay una foto del huevo, como se ve en la microscopía de heces a la izquierda, y a la derecha ustedes ven una microscopía electrónica que muestra la coraza de colágeno gruesa y el embrión que está dentro del huevecito, que es más o menos del tamaño de un glóbulo rojo, un poquito más grande, y no es tan grande como el embrión del quiste hiatídico, lo cual probablemente explique por qué la cisticercosis se dispersa a todos los órganos de la economía, mientras que el embrión del quiste hiatídico se filtra y se establece con más frecuencia en hígado y en pulmón. Entonces hasta allí hemos pasado muy rápidamente por lo que es la parte biológica de la enfermedad, pero de la infección. Pero en realidad lo que nos interesa como clínicos es la parte de la enfermedad, que es lo que vemos en el hospital. Y en el hospital vamos a ver pacientes generalmente con una epilepsia que arranca después de los 15, 20 años, a veces con hipertensión endocraniana, pero en general cualquier síntoma neurológico puede estar causado por la cisticercosis, porque como es una siembra hemática, puede localizarse en casi cualquier parte del sistema nervioso. También otra parte de la patología está dado por pacientes con quistes en el ojo, que son una minoría, pero cuando ocurre es un problema porque puede comprometer la visión. Aquí me gustaría frenar un poquito y recordar que la cisticercosis siempre se ha tratado como una enfermedad neurológica, pero en realidad es una infección que se focaliza en el sistema nervioso central. Entonces, como toda infección, la teoría del iceberg funciona. Para cada paciente con síntomas que vemos nosotros, va a haber muchos otros que han sido infectados con cisticercosis y no han desarrollado síntomas, o que han sido expuestos a cisticercosis y no han desarrollado la enfermedad. La neurocisticercosis tiene muchas presentaciones, pero para efectos didácticos la podríamos resumir en dos categorías muy grandes: la cisticercosis del parénquima cerebral y cerebeloso y la cisticercosis extraparenquimal. La cisticercosis intraparenquimal, el parásito crece dentro del parénquima y está como tal en una matriz de parénquima y crece como un quiste esférico pequeño, usualmente de 1 a 2 centímetros, y vive, se establece, sobrevive por algunos meses o años, en algunos casos puede ser más de una década, y eventualmente es destruido por el sistema inmune del hospedero, lo cual hace que se forme un nódulo inflamatorio o granuloma, y luego desaparece, y donde estaba el parásito aparece meses después una cicatriz calcificada. Esta evolución puede ocurrir, como les dije, en meses o en muchos años, y algunos pacientes pueden tener muchos quistes. Aquí está lo mismo con figuritas. Vemos el paciente típico que vemos en Latinoamérica con 3 o 4 quistes. El parénquima cerebral alrededor de los quistes se ve de lo más bien. Eventualmente el quiste se inflama con una gran reacción inflamatoria local, edema, captación de contraste, y luego desaparece y deja la cicatriz calcificada. Este tipo de cisticercosis se caracteriza por crisis epilépticas, en general de fácil control con antiepilépticos de primera línea. Las mismas fotos un poquito más grandes, aquí pueden ver que inclusive dentro de los quistes se alcanza a ver el escólex, la cabecita del parásito. Aquí otra en tomografía donde ven 2 quistes juntos. Y aquí ya vemos este quiste que ha empezado a inflamarse. Hay captación de contraste, ustedes ven el óvulo occipital más oscuro, lo cual nos habla de edema local, una reacción inflamatoria. Y eso termina por colapsar al parásito en un nódulo captador de contraste, un nódulo inflamatorio. Y este es un estadio particularmente complicado para el diagnóstico diferencial, porque hay muchas entidades que nos pueden dar imágenes muy similares. Aquí vemos otra foto en tomografía, la lesión anular con gran edema.
Y acá vemos ya un paciente con múltiples calcificaciones residuales, cicatriciales, otro igual. A veces tenemos pacientes con cientos o miles de cisticercos muy pequeños, todos inflamados, dando una respuesta encefalítica. Es importante que el clínico conozca esta presentación, porque aquí el problema es una encefalitis por reacción inflamatoria, inmune. Y si uno entra con antiparasitario, libera más antígenos del parásito y empeora el cuadro clínico. Aquí lo que hay que hacer es controlar la inflamación y luego, recién una vez que se ha controlado la inflamación, preocuparse de si queremos entrar a matar o no queremos entrar a matar a los parásitos. También vemos pacientes con cientos de parásitos, pero sin ninguna huella de reacción inflamatoria, como este de acá. Y básicamente ese es el espectro de la cisticercosis intraparenquimal. En general se asume que la cisticercosis intraparenquimal tiende a la resolución por evolución natural, pero es un proceso que puede tomar años, y a veces vemos pacientes que han venido después de 8, 10, 12 años con crisis epilépticas y que todavía tienen los parásitos vivos. La otra caja es la cisticercosis extraparenquimal, que es el lado malo de la medalla. Cuando la cisticercosis está en las cavidades, el cuadro no es epilepsia, sino que bloquea los circuitos del líquido cefalorraquídeo, causa hidrocefalia, hipertensión endocraniana, o el mismo parásito puede crecer hasta dimensiones muy grandes y causar un efecto de masa. Entonces el cuadro aquí es hipertensión endocraniana, y esta enfermedad, a pesar de que estamos en el 2017 y todo lo que hemos avanzado en tratamiento, todavía parece manejar una mortalidad significativa de alrededor del 10% de los casos, aún en los mejores centros. Entonces aquí vemos un cisticerco dentro del ventrículo lateral. Esto ahora se maneja con neuroendoscopía. Es una operación muy simple, muy corta, que saca el quiste y de muy buen pronóstico. Aquí vemos una masa quística en la cisura de cilio, como un tumor benigno. Y aquí vemos la cisticercosis subaracnoidea basal, que es lo que los libros antiguos llamaban cisticercosis racemosa, que es la peor presentación de la cisticercosis. Esta infiltra, se mete por los espacios, bloquea y además causa una gran inflamación con líquidos cefalorraquídeos muy altos en proteínas y en células, y con mucho riesgo de hidrocefalia, hipertensión endocraniana y muerte del paciente. Esto los libros lo llamaban cisticercosis racemosa porque cuando se veía en la autopsia, ustedes ven acá todo el infiltrado parasitario capturando pequeños globitos de líquido que no son quistes individuales, sino pequeñas cantidades de líquido atrapados en todo un magma membranoso que simula un racimo de uvas. Esta es una aracnoiditis crónica, como les decía yo, progresiva y de muy mal pronóstico. Entonces, muy rápidamente hemos pasado por varios pacientes diferentes que tienen un pronóstico diferente, un enfoque de terapéutica diferente y además tienen un enfoque diagnóstico diferente, porque si los parásitos están muertos ya no esperamos encontrar antígeno y a veces ni siquiera anticuerpos. Si los parásitos son pequeños, la tomografía no nos va a ayudar mucho, la resonancia nos ayuda más. Si los parásitos están calcificados, la resonancia no los va a ver. Entonces el enfoque varía tanto en diagnóstico como en terapéutica, varía de acuerdo al tipo de cisticercosis. Unas cuantas palabras para ubicarnos un poco en lo que podría ser la evolución natural de esto. Si vemos algunas poblaciones, vemos cuadros diferentes. Por ejemplo, en pediatría, la mayor parte de los casos vienen con un nódulo captador de contraste como único hallazgo. Aquí encontramos la tenia en el paciente o en sus familiares con más frecuencia porque ha habido menos tiempo desde la exposición. A veces vemos cisticercosis masivas, pero muy rara vez vemos cisticercosis quística establecida y casi nunca vemos cisticercosis subaracnoidea. Ahora, el cisticerco en el ojo es otro cuadro. En realidad no lo vamos a conversar ahora, solamente les traje esta fotografía donde ven ustedes un cisticerco flotando libremente en el vítreo, y esta es una larva viva. El manejo hasta ahora es quirúrgico.
y la cisticercosis en los músculos, que generalmente es un hallazgo casual. Cuando alguien se ha fracturado una pierna, tenía un problema, le toman una imagen y aparecen las cicatrices calcificadas. Ustedes ven que aquí son alargadas por el efecto mecánico de la masa muscular, de las fibras musculares hacia abajo. ¿Cómo diagnosticamos la cisticercosis? Mi amigo Oscar del Bruto ha trabajado un cuadro de criterios diagnósticos desde 1996 y es una herramienta muy útil. La última versión se publicó este año. Sirve mucho para igualar criterios entre diferentes hospitales, diferentes países, para poder estar hablando el mismo lenguaje, cuando estamos seguros y cuando no estamos seguros de que es una cisticercosis. En el caso del paciente en particular, uno resumiría todo esto a que el paciente se diagnostica con una imagen y se confirma con una serología. ¿Por qué? Porque en la imagen no solamente queremos que nos diga si hay cisticercosis o no, sino hay mucha información que estamos esperando analizar para poder manejar al paciente. Por ejemplo, cuántos cisticercos hay, de qué tamaño son, si están vivos, si están muertos, si hay una respuesta inflamatoria muy grande, si tenemos una situación quirúrgica, etc. Entonces la imagen nos da mucha información más que la serología. El primer enfoque es una tomografía o una resonancia, de ser posible los dos. En muchas realidades pobres no hay resonancia, hay que vivir con la tomografía, y allí el consejo es buscar un tomógrafo que no sea muy antiguo, porque los tomógrafos de primera y segunda generación realmente no dan muy buenas imágenes. Los tomógrafos de tercera y cuarta generación y los helicoidales y los espirales de varios cortes ya nos dan una muy buena imagen, pero a pesar de todo las imágenes pequeñas y cerca al hueso se pueden perder. La resonancia, en cambio, es muy buena para darnos fidelidad en las imágenes pequeñas en la base del cerebro y cerca al hueso, pero tiene el problema de que las imágenes cálcicas se ven como negativo, como punto negro, y es muy difícil definir una lesión calcificada en resonancia. Para nosotros es muy frecuente que venga un paciente con una resonancia informada como normal y luego la tomografía nos muestre varias lesiones calcificadas. Luego viene la confirmación por diagnóstico serológico, y aquí hay dos tipos de pruebas: las pruebas que detectan anticuerpos y las pruebas que detectan antígenos. Dentro de las pruebas que detectan anticuerpos, el ELISA en realidad no sirve para diagnosticar la cisticercosis, porque los ELISAs para detectar anticuerpos tienen muchas reacciones cruzadas y poca sensibilidad. Entonces, a pesar de eso, en muchos centros del mundo se sigue utilizando ELISAs para anticuerpos. No es una práctica recomendable, menos aún en sangre periférica. En líquido cefalorraquídeo podría tener cierta utilidad porque hay menos proteínas de cruce. Lo que se usa en lo posible es un Western Blot, que fue producido en CDC en 1989 y que usa 7 antígenos bien definidos, purificados, y que nos permite ver la respuesta a cada uno de los antígenos y nos da un diagnóstico mucho más sensible y específico. Sin embargo, encontrar anticuerpos no nos dice que hay un parásito vivo, y para eso tenemos también una prueba de detección de antígeno. Esta prueba de detección de antígeno también es un ELISA, pero no es un ELISA como los otros, sino que está basado en un anticuerpo monoclonal. Al usar un anticuerpo monoclonal, esto le da mucha más especificidad y muy pocas reacciones cruzadas. En el humano prácticamente no hay reacciones cruzadas. Sin embargo, como la cantidad de antígeno circulante es mucho menos que la cantidad de anticuerpos, la sensibilidad de esta prueba no es alta, es más bien baja, y pacientes con pocos quistes van a ser negativos en esta prueba, lo cual no quiere decir que no tengan cisticercosis. Sin embargo, cuando es positiva, es una excelente herramienta para el seguimiento. Y aquí ven ustedes arriba la resonancia de un paciente que tenía esta cisticercosis basal tan fea. Miren cómo el tronco está totalmente distorsionado por las lesiones cisticercósicas. Cada barra azul vertical es un curso de tratamiento antiparasitario. La raya negra punteada es la cantidad de parásito que tenía en la resonancia, y la raya azul es el nivel de antígeno en sangre, medido con este ELISA para anticuerpos monoclonales,
Y ustedes ven cómo el antígeno va bajando gradualmente, prácticamente en paralelo a la cantidad de parásito, y negativiza más o menos para la época en que la resonancia se vuelve negativa. Entonces nosotros estamos usando más y más esta prueba como una herramienta para monitorizar la evolución de los pacientes luego del tratamiento antiparasitario. Lamentablemente esta prueba existe en el mercado, pero es muy difícil de conseguir. Hay un laboratorio que la vende en Estados Unidos, pero la mayor parte de laboratorios en Latinoamérica no la tienen a disposición. Una cosa que no hay que olvidar es que quien hace la cisticercosis es un paciente con teniasis, quien contagia es un paciente con teniasis. Entonces hay que buscar la tenia, y para eso tenemos a la microscopía clásica, pero es muy pobremente sensitiva, no funciona bien. También existe un ELISA para buscar antígenos de tenia en heces, y es mucho más sensible que la microscopía, pero aquí también tenemos el mismo problema que en el ELISA para detección de antígenos circulantes. Son pruebas experimentales y no están en el mercado, básicamente están solamente en manos de grupos de investigación. Una parte muy interesante de la historia de la cisticercosis es la parte del tratamiento antiparasitario, porque hasta 1979, ojo que los primeros artículos sobre cisticercosis en la literatura vienen de finales de 1800, hasta 1979 no existía un medicamento para matar el cisticerco. Entonces lo único que se hacía era cirugía, esteroides o necropsia. En 1979 un veterinario mexicano, el doctor Robles, encontró que el praziquantel, que lo estaba usando para tratar esquistosomiasis en el modelo cerdo, también mataba el cisticerco en el cerdo. Encontró cisticercos muertos en sus cerdos experimentales, compró cerdos con cisticercosis, les dio praziquantel y se murieron los cisticercos. Entonces se juntó con un colega neurocirujano y aplicaron el praziquantel en un niño con cisticercosis, y el niño evolucionó bien, y esa fue la primera publicación del uso de praziquantel en cisticercosis. De allí en adelante una gran cantidad de neurólogos empezó a usar praziquantel para matar el cisticerco, pero hubo el problema de que mataban el cisticerco, pero en algunos casos mataban al paciente también, porque en esa época todas las cisticercosis se trataban igual, y un paciente con muchos cisticercos o un paciente con cisticercos en la base o en el ventrículo, a la hora de recibir el antiparasitario, la inflamación se empeoraba y el paciente hacía cuadros de enclavamiento o estatus epiléptico y se moría. Entonces ocurrieron dos cosas. Parte de la población neurológica mundial dijo: ¿para qué vamos a matar al cisticerco si ya se va a morir? Y la otra parte dijo: no, esto es una respuesta inflamatoria, vamos a darle esteroides. Le dieron esteroides, mejoró. Para esa misma época otro grupo mexicano demostró que el albendazol también funcionaba, y la comunidad neurológica se quedó dividida en dos grupos: aquellos que pensaban que había que matar al cisticerco con antiparasitarios y aquellos que pensaban que no había que matar al cisticerco. En esa época nosotros trajimos a un grupo de gente grande a Lima, los encerramos en un hotel y les preguntamos qué pensaban, y para nuestra sorpresa hubo bastante más consenso de lo que esperábamos. Uno de los puntos de consenso más interesantes fue que la inflamación es una palabra clave en el manejo de la cisticercosis, y el tratamiento antiparasitario no tenía un consenso. En algunos casos ellos pensaban que sí se debía usar, en otros casos pensaban que no se debía usar, y para esa época nosotros hicimos este estudio en 120 pacientes con cisticercosis intraparenquimal y epilepsia, todos bajo tratamiento antiepiléptico apropiado, en los cuales a 60 se les dio antiparasitario con esteroides y a 60 se les dio placebo de antiparasitario y placebo de esteroides. Las preguntas eran dos: si es que los cisticercos se iban a morir por sí solos, y si es que el darle el antiparasitario iba a hacer que se mueran más rápido, y si eso se iba a reflejar en menos crisis epilépticas en el futuro.
La respuesta a la primera pregunta fue muy evidente. En el grupo placebo se quedaron vivos el 87% de los parásitos a los 6 meses. O sea que el cisticerco no se muere solo en el corto plazo, va a demorar. Y la segunda respuesta fue: los pacientes que recibieron albendazol, que son los de la línea azul, en general tuvieron menos crisis que los pacientes que no recibieron albendazol, que son los de las líneas verdes, a pesar de que solamente el albendazol mató el 60% de los parásitos. La cosa que vale la pena notar aquí es que en el cuadro de la derecha, donde se ven las crisis con generalización, ustedes van a ver este pequeño pico de epilepsia en los pacientes tratados, que es probablemente debido a la reacción inflamatoria por el tratamiento al parásito. O sea que al comienzo hay un poco de agresión que debe manejarse con antiinflamatorios. Entonces, a estas alturas de la vida, nosotros tenemos una visión genérica de que el tratamiento antiparasitario en general es provechoso, pero nunca, no hay ninguna razón para entrar a dar tratamiento antiparasitario con apuro en un paciente con cisticercosis. Este es un parásito que ha vivido en ese cerebro meses o años, y lo que hay que hacer primero es manejar el síntoma, estabilizar al paciente, y luego recién, con el paciente bien estable, entrar a matar el parásito, porque a la primera, segunda semana no esperamos una mejoría, más que por los antiinflamatorios, sino por el contrario, vamos a atacar el parásito y vamos a inflamar un poco más ese cerebro. Entonces esto se debe definir respecto a cada paciente. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos viendo cuánto tiempo de tratamiento. Algunos de ustedes deben haber visto que ya hemos publicado que dar albendazol más praziquantel al mismo tiempo resulta en mejor eliminación de los parásitos sin mayores efectos adversos. Ese es este artículo que fue publicado en 2014, y también presentamos otro estudio que muestra que si damos más esteroides durante las primeras 4 o 6 semanas del tratamiento, hay menos crisis convulsivas en los pacientes que reciben antiparasitario. Otro par de temas interesantes es que los pacientes con cisticercosis subaracnoidea de la base, muchas veces 2/3 de ellos tienen compromiso del espacio subaracnoideo espinal, lo cual no es clínicamente aparente, pero por sentido común, si lo dejáramos sin tratar, podría eventualmente resultarnos en cuadros espinales. Y el otro es que los pacientes con cisticercosis calcificada, al tiempo de una crisis convulsiva, uno les hace una resonancia y encuentra estas áreas de edema muy grande, que es una respuesta inflamatoria alrededor de la calcificación, pero que no quiere decir que el parásito esté vivo, ese parásito está muerto. Sin embargo, existe esta respuesta inflamatoria y no sabemos si es causada por las crisis epilépticas o es causada por la presentación de antígenos atrapados en la cicatriz calcificada. Y la cisticercosis calcificada no hay que disminuirle la importancia, porque hay una gran cantidad de pacientes que tienen solamente cisticercosis calcificada, y esto podría ser la mayor parte del problema. 2 palabritas nada más para contarles que en Tumbes, en la frontera con el Ecuador, nosotros hemos hecho un proyecto modelo de 10 años donde se probaron diferentes estrategias para eliminar la cisticercosis bajo financiamiento de la Fundación Gates. Tumbes es un lugar que tiene muchísima epilepsia y mucha cisticercosis. Miren, hay 16 por 1000 de epilepsia activa. Para comparación, este número debería ser alrededor de 6 por 1000, que es lo que tienen los países en desarrollo, y una incidencia de 228 por 100.000, que debería ser alrededor de 7 veces menos, y 30% de esto, como les dije al comienzo, es atribuible a la cisticercosis. Entonces en Tumbes probamos todas las herramientas actuales que hay, incluyendo una droga que mata la cisticercosis en el cerdo, una vacuna para el cerdo producida en Australia, con un equipo muy grande, donde se mapeó y se georreferenció todo Tumbes rural, alrededor de 75.000 habitantes, y se puso un centro que tiene un tomógrafo, un edificio de laboratorios. Este es el tomógrafo, por supuesto un área administrativa para la burocracia, y más importante, se armó un equipo
que llegó a ser de 180 personas, todos locales de Tumbes, capacitados y reclutados por este señor gordo, pelado, que ven ustedes aquí abajo, que es el doctor Guillermo González, un epidemiólogo dominicano que capturamos y pusimos a vivir en Tumbes por 7 años. El doctor González hizo un trabajo espectacular, armó un equipo y al final de los 7 años logramos eliminar la transmisión de la cisticercosis en 107 comunidades rurales. Y ese trabajo se publicó eventualmente el año pasado en el New England. El problema fue que el doctor González quedó tan cansado que decidió nunca más trabajar en su vida y postuló para una plaza en la Organización Mundial de la Salud, así que ahora es funcionario de la OMS y ya nunca más va a trabajar en su vida, pero por lo menos ya nos ha dejado todo el equipo en Tumbes y ahora estamos viendo las posibilidades de replicar lo que se ha hecho en otras comunidades, pero ya en este momento se convierte en un problema ya de política de salud y es una responsabilidad primaria de los tomadores de decisiones a nivel gobierno, ya no de los grupos de investigación. Bueno, eso es todo lo que les traía. He tratado de correr para recompensar la tardanza. Estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias.